todos, sean muy bienvenidos. Yo soy Paula Eunice y voy a estar a cargo de dirigir esta mesa, tener el gusto de dirigir esta mesa sobre alimentación, creencias y significados en torno a la obesidad y el sobrepeso. Quisiera dar primero la palabra a María Emilia Álvarez Silva, que en conjunto con Silvia Platas Acevedo nos va a hablar sobre las creencias para el control de peso en estudiantes del CCH de la UNAM. Quien nos va a hablar, la primera ponente, María Emilia Álvarez Silva, es licenciada en Dietética y Nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, certificada en Psicología de la Alimentación, y su práctica y enfoque se basa en alimentación consciente e intuitiva, confianza corporal y salud en todas las tallas. Te escuchamos con mucho gusto. Aquí estoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ok, muy bien. Entonces, bueno, gracias por la presentación. Yo el trabajo que les voy a presentar hoy lo hice en conjunto con la Universidad Autónoma de México, el ISSSTE y la Escuela de Dietética y Nutrición a la que pertenezco, soy exalumna. Entonces, este trabajo lleva por título Elaboración y validación de un instrumento que mide creencias sobre las estrategias para el control de peso en estudiantes del CCH. Un poquito de contexto o de marco teórico como introducción, es muy importante hablar de adolescencia, que es el grupo de edad al que me enfoqué o al que nos enfocamos. Entonces, la adolescencia es este periodo de la vida del ser humano que va entre los 10 y los 19 años de edad y se caracteriza por la presencia de cambios importantes en forma, tamaño, función del cuerpo, así como en desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. Les voy a ir explicando uno por uno. En cuanto al desarrollo físico, observamos que en la adolescencia se presenta una aceleración en el crecimiento, impactando en la talla, en el peso y la composición corporal. Además, interviene la influencia de hormonas, sobre todo hormonas sexuales, que modifican la composición corporal y favorecen a que haya una maduración física. Por el otro lado, en cuanto al desarrollo cognitivo, sabemos bien que esta etapa de la vida es un momento de transición en el que el individuo deja de usar o se empieza a usar ciertos lóbulos a nivel cerebral, mientras que deja a un lado otros, ¿no? En este caso, antes o al inicio de la adolescencia se utiliza sobre todo el lóbulo temporal y al final de la adolescencia, en la adolescencia tardía y ya en la juventud principal, se utiliza más el lóbulo frontal. Entonces pasamos de conductas impulsivas que van muy dirigidas con emoción a conductas más razonadas, con juicio, autocontrol, ¿no? Control de emociones, una conducta mucho más controlada. Entonces, estos son los cambios que presentan y que vamos viendo a lo largo de este desarrollo. Y finalmente, el desarrollo psicosocial habla igualmente de esta transición, ¿no? Entonces, dejan la infancia para llegar a la adultez y es un periodo que podemos decir de preparación. Se desarrollan habilidades y herramientas para esta nueva vida adulta y es en esta etapa en la que se consolida la identidad, el autoconcepto y el autoestima. Además, como todo ser social, es muy importante pertenecer a un grupo social y ser aceptado por este grupo, por lo que los valores familiares se dejan un poquito a un lado y empiezan a parecerse un poquito más a sus pares. Ahora, uno de los principales problemas en cuanto a salud en esta etapa de edad o en este grupo de edad son los trastornos de la conducta alimentaria. Y más que hablar de trastornos, voy a hablar sobre los factores de riesgo, ya que la idea de este instrumento fue medir conductas de riesgo, ¿no? Creencias sobre conductas de riesgo. Entonces, distintos autores señalan distintos factores de riesgo. Yo me voy a enfocar en estos 4 grupos y los primeros hablan sobre los aspectos biológicos, es decir, del cuerpo de los adolescentes y la imagen corporal. Entonces, el primer grupo habla justamente de estos cambios que se van presentando en la adolescencia, en talla, peso, composición corporal, desarrollo y madurez sexual. Y en cuanto a los de imagen corporal, a partir de estos cambios en cuerpo, empieza a haber cierta alteración, puede haber insatisfacción con la imagen corporal,
preocupación por el peso y la comida, aunado a una prevalencia a la alta de sobrepeso, obesidad y, como bien conocemos este término, gordofobia o estigma de peso también, en el que los cuerpos grandes son reprimidos o son algo que no queremos llegar. Entonces hay una tendencia a preocuparse por no subir de peso y mantener esos cuerpos, más tendiendo hacia un cuerpo más infantil que uno de un adulto. El segundo grupo de factores de riesgo son las conductas alimentarias, y estas hacen referencia a dietas restrictivas o restringidas, atracones, ayunos, omisión de tiempos de comida y restricción de alimentos. Además, hay conductas compensatorias como el ejercicio excesivo, el uso de sustancias, por ejemplo, diuréticos, laxantes, o incluso el uso de vómito o cualquier otra purga. Estos últimos dos hablan sobre las creencias que existen de estrategias para controlar estos cambios que se presentan a partir del cambio en la adolescencia. Ahora, hablando un poquito de estas creencias, la alimentación, el peso y la salud, se ha visto en México y en general en todo el mundo que se ha desarrollado y desbordado una preocupación excesiva por la imagen corporal y el peso, y por lo tanto se han ido adoptando y divulgando conductas controladoras sobre el cuerpo y la alimentación, con el fin, justamente como les mencionaba, de alcanzar la delgadez o por lo menos cuidar ese cuerpo delgado, previniendo un cuerpo grande como ideal cultural y social de belleza. Pongo la palabra salud entre comillas porque toda esta preocupación excesiva por la imagen corporal y el peso se esconde muchas veces, y lo estamos viendo en la actualidad, con un cuidado de la salud, ¿no? Entonces, toda esta industria del cuidado de la salud va muy a la par de esta preocupación y obsesión por el cuerpo. Muchas personas, entonces, especialmente mujeres adolescentes, deciden adoptar y poner en práctica estrategias y conductas que por lo general son poco informadas y de alto riesgo, que lejos de beneficiar y lograr un efecto positivo en la salud de estas personas, como es justificado con el lema de salud, promueven comportamientos entonces y conductas patológicas que derivan en enfermedades y trastornos como los de la conducta alimentaria. Por ello, y a modo un poquito de justificación o planteamiento del problema, en México, como les decía, existe esta cultura de dieta y delgadez, pero a la vez existe esta prevalencia la alta de sobrepeso y obesidad, aunado al sedentarismo y a una transición alimentaria que se viene dando desde hace más de 50 años, en el que hay un desbalance calórico y que igual la población va siendo un poquito más sedentaria, es decir, menos activa, y por eso esta prevalencia de subir un poquito en obesidad y sobrepeso, ¿no? Pero entonces a la vez convivimos con dos culturas, ¿no? Es decir, esta cultura de dieta y delgadez que promueve a toda costa estar delgados, y por el otro lado estamos viendo cada vez más casos de obesidad y sobrepeso. Esta misma cultura de dieta y delgadez genera que veamos estos cuerpos grandes como algo negativo. Entonces de ahí viene esta preocupación, insatisfacción con la imagen corporal, una actitud negativa hacia estos cuerpos y como tal un estigma de peso que se ve en muchas áreas. Esto, si lo sumamos a la adolescencia, en la que se presentan justamente cambios muy importantes, les decía, en tamaño, forma y función del cuerpo, toma mucha más importancia. Entonces, a partir de estas preocupaciones o insatisfacción, vienen estrategias para el control de peso que generalmente se divulgan a través de distintas redes sociales cada vez más, y generalmente estas estrategias caen en la categoría de conductas de riesgo o conductas alimentarias de riesgo. Se sabe que en México entre el 1 y el 1.3 de la población adolescente practica este tipo de conductas poco saludables que están en la línea muy delgadita, en el límite de un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso la importancia de observar cuáles son estas creencias y cuáles son esas estrategias que se están usando para controlar el peso corporal. El propósito finalmente de este trabajo fue diseñar y validar un instrumento que permitiera conocer las creencias sobre estas estrategias para el control de peso en adolescentes, obviamente para contar con más herramientas en materia de nutrición, también en psicología, y ampliar el conocimiento en esta área. Como objetivos específicos estuvieron identificar las creencias más comunes en adolescentes,
identificar las diferencias en estas creencias entre hombres y mujeres y conseguir la validación por juicio de expertos. Este estudio fue un estudio exploratorio y de validación con muestreo por conveniencia y por bola de nieve y se dividió en 3 fases. La primera fase fue la recolección de información en la que se obtuvo por 2 fuentes. Fuentes indirectas, que son social media listening, búsqueda libre en Internet y artículos científicos, así como por fuentes directas, que fue a partir de grupos focales con adolescentes del CCH Sur. La segunda fase fue la elaboración de un instrumento, ¿no? De este instrumento, a partir de las creencias encontradas con mayor frecuencia, que posteriormente se sometieron a un laboratorio cognitivo para evaluar qué tan claras eran para los adolescentes. Finalmente, la tercera fase fue la de validación, en la que participaron profesionales de la salud, entre ellos nutriólogos, psicólogos y médicos, para evaluar la validez de contenido del instrumento. Estas son las variables que se utilizaron para el juicio de expertos, que fueron claridad, coherencia y relevancia de cada uno de los ítems incluidos en el instrumento. Y el análisis estadístico se hizo a partir del índice de validez de contenido de Losch, en el que es una fórmula muy sencilla y que el resultado depende o se acepta, depende de si es igual o mayor al índice de validez contenido según el número de expertos que participen. Por ejemplo, si participaron 20 jueces, entonces el índice mínimo a obtener era de 0.42. En cuanto a los resultados, vemos que en la fase 1 la recolección de información por fuentes indirectas, es decir, búsqueda libre en Internet, social media listening y artículos científicos, nos brindó distintos mensajes sobre estas creencias que se encuentran tanto en Internet como que han sido reportadas en otros artículos. Y la mayoría de la información se obtuvo a partir de una búsqueda libre en Internet, seguido de herramientas de social media listening como Google Trends, Mentionlytics y Sentione, y finalmente a partir de artículos científicos. En esta misma fase 1, la recolección de información por fuentes directas fue a partir, como les comentaba, de grupos focales en la que participaron 45 alumnos del CCH UNAM y la media de edad fue de 15.13 años. Participaron un poquito más de hombres que mujeres, pero estuvo muy parejo. Aquí podemos ver cuáles son las creencias más reportadas. Para el grupo de las fuentes indirectas, se encontró principalmente utilizar sustancias o preparaciones milagro, como por ejemplo té o agua de limón, ¿no?, caliente en ayuno, horarios de consumo, es decir, no comer fruta, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, jugos o licuados, ayuno, ejercicio excesivo y prolongado y dietas de moda, por ejemplo, la dieta de la luna, la dieta de la toronja y demás. Para las fuentes directas, es decir, lo que reportaron los alumnos del CCH, fue alimentación equilibrada o balanceada, aumento en el consumo de agua, aumento en el consumo de alimentos específicos, comer menos, dormir y descansar y medir y controlar lo que se come. En conjunto, en lo que coincidieron fue restricción de nutrimentos, por ejemplo, hidratos de carbono y grasas, medicamentos o productos, por ejemplo, Herbalife o L-carnitina, ¿no?, estos suplementos, restricción de alimentos específicos, por ejemplo, tortilla, pan, todo lo que son cereales, ejercicio moderado, alimentos milagro, ¿no?, estos que se denominan comúnmente, por ejemplo, la alcachofa, saltarse tiempos de comida. Entonces, estos son los principales, aunque claro que hubo muchas más estrategias. En cuanto a las diferencias por sexo, podemos ver que los hombres reportaron en mayor frecuencia medir y controlar lo que se come, evitar alimentos chatarra, hacer ejercicio excesivo, utilizar medicamentos o productos y un aumento en el consumo de nutrimentos, por ejemplo, proteína. Y en cuanto a las mujeres, reportaron comer 5 veces al día, una alimentación equilibrada o balanceada, vomitar, utilizar fajas y cremas, alimentos o productos light y practicar ayuno.
En cuanto al ejercicio moderado, se vio muy similar en hombres y mujeres, sin embargo, los hombres fueron mucho más específicos en cuanto al tipo y la duración del ejercicio. Para la fase 2, la elaboración del instrumento, se hizo un instrumento inicial de 45 ítems en forma de afirmaciones con 5 opciones de respuesta. Según el nivel de acuerdo. Entonces iba de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Después se sometió a un laboratorio cognitivo con adolescentes igual del CCH para ver qué tanto entendían los conceptos y qué tanto entendían las afirmaciones. Para ello participaron, en este caso en su mayoría mujeres, participaron 14 adolescentes con una media de edad de 15.86 años. Se sometieron a 2 laboratorios cognitivos, es decir, se dividieron los ítems a la mitad para cada laboratorio para observar ítem por ítem cómo iban entendiendo la afirmación. Se les preguntaba si entendieron la oración, qué les hace pensar, qué te imaginas, se puede decir de otra forma y cómo se lo dirías a otro chico con tus propias palabras, ¿no? Entonces, a partir de estos laboratorios cognitivos, se eliminaron 3 ítems debido a que los adolescentes no entendían o no era muy claro algún término y se modificaron 12. Por lo tanto, de los 45 ítems iniciales nos quedamos con 42. Finalmente se hizo el juicio de expertos, que es la fase 3, y se hicieron también 2. El inicial, que es el A, contó con 20 profesionales, en su mayoría psicólogos, y se obtuvo un índice de validez de contenido de 0.88, cuando el mínimo era 0.42. Para el segundo juicio participaron nada más 11 expertos, otra vez en su mayoría psicólogos, y en este caso se obtuvo un índice mucho mayor, que fue de 0.96, cuando el mínimo era 0.59. A partir de estos 2 juicios de expertos, se eliminaron 6 ítems, se modificaron 27, por lo que el instrumento final constató de 36 ítems. Ahora, hablando un poquito en cuanto a discusión y conclusión, este instrumento, cuya finalidad era medir creencias sobre las estrategias para la pérdida de peso, se hizo a partir de distintas fuentes y lo que se encontró fueron justamente este tipo de creencias y estrategias dirigidas a la pérdida de peso. Iban dirigidas sobre todo a restringir, evitar o moderar o incrementar nutrimentos, alimentos o grupos de alimentos. Esto coincide con otros artículos, otra bibliografía científica, como es el caso de un artículo del 2010 en España y otro artículo del 2000 en mujeres. En general coinciden en que hay que disminuir grasas, calorías, hidratos de carbono y por el contrario incrementar el consumo de proteína, frutas y verduras, agua y fibra. En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, como les mencionaba, hubo una diferencia en cuanto al ejercicio muy ligera, específicamente porque los hombres fueron mucho más específicos en cuanto al ejercicio, en cuanto a la duración, la intensidad y el tipo de ejercicio, y eso concuerda o va de la mano mucho con este ideal de belleza femenina versus el ideal de belleza masculina, en el que el ideal de belleza femenina es un cuerpo más compacto, más pequeño, mientras que el de los hombres es más musculoso y atlético. Lo mismo concuerda con lo reportado en Ensanud 2012, en el que se presentó que la principal conducta de riesgo en las mujeres fue esta preocupación por engordar, mientras que en los hombres fue hacer ejercicio en exceso. Entonces podemos decir que estas conductas alimentarias de riesgo vienen a partir o surgen a partir de creencias que se tienen de estas estrategias que mencioné, lo cual es muy diferente a lo que conocemos como una alimentación correcta. Es decir, en la adolescencia se tiene que promover cuidar las necesidades, ¿no? De acuerdo a la edad y a la etapa en la que están viviendo, que es una etapa todavía de desarrollo y de crecimiento, promover el desarrollo, ¿no? Este crecimiento del que les hablo, obviamente permite controlar o cuidar un peso saludable si va de la mano también con actividad física moderada y también prevenir enfermedades. Entonces, lo que conocemos como una alimentación adecuada y balanceada rompe un poquito con estas creencias y estas conductas que se encuentran.
Finalmente, y a manera de conclusión, la falta de conocimientos en materia de nutrición, en especial sobre, les digo, lo que es una dieta correcta, justifica esta necesidad de medir, intervenir, pero sobre todo de educar a esta población adolescente, que es la más vulnerable, en la que hay factores como estos cambios que mencionaba, de cambios biológicos, psicosociales, ¿no? La insatisfacción por la imagen corporal y este deseo por adelgazar o controlar las formas del cuerpo, que pueden entonces conducir a la adopción de este tipo de creencias y a limitar el consumo de nutrimentos esenciales durante esta etapa, que les digo, es esencial de crecimiento y desarrollo. Y finalmente, el índice de validez de contenido obtenido nos da pie para seguir con las siguientes validaciones y obtener las propiedades psicométricas para su posterior aplicación en investigación y prevención. Entonces, por mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho y dejo de compartir. Muchas gracias, María Emilia. Ciertamente muy interesante tu trabajo y ya tendremos al final tiempo de discutir sobre él. Entonces, presento a la doctora Gabriela Navarro Contreras. Ella es licenciada y doctora en psicología por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2008 en el nivel 1. Cuenta con perfil PRODEP vigente desde el 2009 y ha sido profesora investigadora en la UNAM y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato y funge como coordinadora de tutorías en el Departamento de Psicología. Ella nos va a hablar sobre prácticas de alimentación y etapas de cambio en niños con sobrepeso y obesidad. Muchas gracias, Eunice. ¿Sí se me escucha? Perfecto, se te escucha perfecto. También trabajé en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esas son las otras siglas que te aparecían ahí. No sabía qué eran y me las salté arbitrariamente, lo siento. Dije, ¿qué es? Pero gracias por decirme. ¿Me repites? No. Universidad Michoacana. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De San Nicolás de Hidalgo, perfecto. Sí. Okay. Bueno, pues muchas gracias. El trabajo que voy a platicarles el día de hoy, como ya dijo Eunice, se titula Prácticas de alimentación y etapas de cambio en niños con sobrepeso y obesidad. Y es un trabajo que justamente hicimos en colaboración la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con doctores tanto de aquí como de allá. Y bueno, vamos a comenzar platicando un poco sobre el sobrepeso y la obesidad infantil. Ya la ponente anterior nos platicó un poco sobre algunas características al respecto, sobre todo en adolescentes. Y bueno, pues ya sabemos, es un tema muy conocido, que esta problemática representa, valga la redundancia, un gran problema de salud a nivel tanto nacional como mundial. Y pues desgraciadamente en México ocupamos los primeros lugares a nivel mundial en obesidad infantil y también de los primeros en obesidad en adultos. De hecho, antes de la pandemia, la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en edad escolar, esto es entre los 5 y 12 años, era de un 32%, casi 33% en niñas y un 33.7% en niños. Ahora con la pandemia, pues vamos a ver qué efectos tiene sobre el sobrepeso y la obesidad, que prevemos que van a ser bastante negativos, ¿no? Entonces, seguramente estas cifras ya se superaron. Y bueno, parte de la problemática y que se ha incrementado ahora durante la pandemia es cómo hemos cambiado, cómo han cambiado nuestros estilos de vida. En general, pues tenemos una gran disminución del gasto energético y esto es, hacemos menos actividad física. En general, los niños bastante pasan más tiempo jugando videojuegos, viendo televisión o estando frente a una pantalla que haciendo ejercicio o jugando fuera de casa. Y pues las dietas con alto contenido calórico también son de mayor predominancia en nuestra dieta actual, ¿no? Pero esto pues ocasiona graves problemas de salud en los niños, ¿no? No solo a futuro, sino desde esta edad, como por ejemplo pueden tanto algunas cuestiones psicológicas como físicas, ¿no? Pueden tener apnea del sueño, desviaciones en la columna, estrías en la piel, aumento de lesiones articulares, pie plano, hipertensión, aumento de colesterol, aumento de la glucosa en sangre que puede llevar a diabetes infantil, incluso también pues depresión y baja autoestima, entre otros aspectos psicológicos, ¿no?
Y a la par de eso, pues está el rol que jugamos los papás, ¿no? En el sobrepeso de los niños. Y hemos encontrado que, desgraciadamente, los papás no necesariamente aprecian el riesgo de salud física que está asociada con el problema de obesidad en la niñez. De hecho, pueden no ser conscientes de que sus hijos tienen esta problemática y no le dan muchas veces la importancia que esto tiene hasta que les empieza a producir problemas de salud o que los empiezan a molestar mucho en la escuela a los niños, ¿no? De hecho, algunas investigaciones en México han mostrado que las madres tienen una percepción errónea del peso de sus hijos. Los medimos, los pesamos, calculamos su índice de masa corporal y les preguntamos a las mamás cómo ven el peso de sus hijos. Nosotros ya los tenemos clasificados como con sobrepeso y obesidad y ellas los perciben con un peso saludable, con un peso normal, ¿no? Cuando en la realidad no es así. Y bueno, pues nosotros estamos, me adelanté una. Listo. Vemos entonces que el comportamiento alimenticio de los niños está muy influenciado no solo por el ambiente familiar alrededor de ellos, sino también por el control de sus padres y las actitudes que ellos mismos tienen hacia la propia ingesta dietética. Entonces, los papás juegan un rol muy importante dentro de esta problemática en los niños. Y nos hemos enfocado a estudiar las prácticas parentales con relación a esta problemática, ya que las prácticas, a diferencia de los estilos parentales, se definen como comportamientos o acciones, ya sean tanto intencionales o no intencionales, que se realizan por los papás con la finalidad de la crianza de los hijos y que influye tanto en las actitudes, las creencias y los comportamientos de los niños. Específicamente en cuanto a las prácticas parentales de alimentación, encontramos que se pueden dividir en tres tipos principales: las de control coercitivo, las de estructura y las de soporte o promoción de la autonomía. Para algunos de estas prácticas ya existen instrumentos confiables, válidos y adaptados a población mexicana, pero para otras de ellas no todavía, ¿no? Y de hecho de algunas de estas prácticas aún falta por desarrollar escalas para evaluarlo. Pero uno de los instrumentos que se utiliza frecuentemente es el Child Feeding Questionnaire, que se divide principalmente en dos áreas. Evalúa, por un lado, las percepciones y la preocupación relacionadas con la alimentación en 4 dimensiones, que sería la preocupación por el peso del niño, el peso que perciben los papás del niño. Este instrumento se aplica a los cuidadores principales, generalmente son las mamás, el peso percibido de los padres y la responsabilidad que ellos perciben con relación a la alimentación de sus niños. La otra área que maneja es la del control parental en la alimentación, que propiamente es a lo que se enfocan las prácticas parentales de alimentación. Y evalúa la presión para comer, el monitoreo, o sea, qué tanto los papás están vigilando la alimentación de sus hijos, y la restricción, qué tanto restringen los papás el acceso a ciertos alimentos. Sin embargo, cuando se hizo la validación de esta escala en población mexicana, pues vimos que para nosotros nos sale una dimensión más que denominamos restricción como forma de disciplina, porque tiene que ver más con si no te portas bien, si no comes toda tu comida, no vas a poder salir a hacer esto, ¿no? O limitarles algunos alimentos como forma de castigo, ¿no? De disciplina. Bueno, eso con respecto a las prácticas parentales, pero como discutíamos hace un ratito, los papás tienen una fuerte influencia en la alimentación infantil porque por una parte son ellos los que compran los alimentos, los que los preparan, los que pueden hacer o no que llevar al niño a realizar alguna actividad física. Entonces nos interesó empezar a trabajar con un modelo, el modelo de las etapas de cambio, que en realidad se ha estudiado sobre todo para adicciones, pero también este modelo ha sido utilizado para estudiar cuestiones relacionadas con el control de peso, las dietas altas en grasa, el ejercicio y entre otras. Y básicamente de lo que nos habla es que con respecto al cambio de comportamiento, en este caso como empezar a hacer acciones para reducir el peso o tener un peso saludable, se ha mostrado que para la modificación del comportamiento se requiere típicamente que el individuo se mueva a través de una serie de etapas para lograr un cambio deseado.
Sin embargo, aquí en el caso de los niños, pues los papás juegan este rol tan importante y queríamos ver qué tanto ellos estaban, en qué etapa se encontraban ellos para realizar acciones para que sus hijos tuvieran un cambio en favor de la disminución de su sobrepeso o de su obesidad. Este modelo plantea 5 etapas principales: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Nosotros nos enfocamos en las primeras 4, ya que pues ya si están en mantenimiento indicaría que están en un peso saludable, ¿no? Entonces, precontemplación, por ejemplo, indica que los papás ni siquiera tienen idea de que sus niños tienen un problema con su peso, ¿no? No son conscientes de ellos. Y así se va avanzando en cada una de las etapas hasta el realizar acciones efectivas para tener este cambio conductual, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre las prácticas parentales de alimentación y la etapa de cambio en la que se encuentran las madres con respecto a llevar a cabo acciones para modificar el peso de sus hijos que presentan sobrepeso u obesidad. Para este trabajo, en realidad es un estudio más grande, con más participantes, pero solo tomamos a 79 diadas madre e hijo que tuvieran niños específicamente clasificados con sobrepeso o con obesidad. La edad de las mamás tiene una media de 38 años y en cuanto a escolaridad, 30% carrera técnica, otro 30% licenciatura y pues se distribuye en los demás niveles educativos su participación. En ocupación, la mayor parte se dedican al hogar o son empleadas no profesionistas. Y bueno, en cuanto a los hijos y los niños y las niñas, se distribuye más o menos al 50% entre mujeres y hombres. Y las edades de estos niños iban de los 7 a los 12 años. Los instrumentos que utilizamos fueron la adaptación mexicana del cuestionario de actitudes, creencias y prácticas de los padres hacia la alimentación infantil, que es el Child Feeding Questionnaire que les platicaba hace ratito, y la escala de etapas de cambio en la reducción del sobrepeso infantil. Y pues a los niños los pesamos y los medimos y con esta información se calculó su índice de masa corporal. Y para esto, estos datos se recogieron antes de la pandemia, se acudió a escuelas de nivel primaria, se solicitó la colaboración de las mamás y de los niños y firmaron el consentimiento informado y se tomaron las medidas de los padres que quisieron que sus niños colaboraran, que por cierto, la mayoría de los que tenían sobrepeso o muchos de ellos, los papás no aceptaban que sus hijos colaboraran o participaran en este estudio. Entonces ahí también hay algo interesante que poder analizar después. En cuanto a la clasificación, como les decía, para este trabajo solo tomamos la muestra de los niños que presentaban sobrepeso u obesidad y bueno, se distribuyen casi en un 50% cada uno de ellos, de estos grupos. Y en primer lugar les quiero presentar un poquito cómo salieron las medias de la escala de las etapas de cambio, ¿no? Entonces tenemos, todos estos niños ya tienen problemas de sobrepeso y de obesidad, ¿no? Los medimos, los pesamos y ya lo sabemos. Pero como podemos ver, la media más alta es en contemplación. Esto quiere decir, pues sí, como que ya me di cuenta que algo no anda bien con el peso de mi hijo y debería hacer algo. Sin embargo, pues todavía no tomo medidas al respecto, ¿no? Y pues algunos ya están en acción. Estoy haciendo cosas para tratar de reducir el peso de mi hijo, pero aún no logro afianzarlo, no sé cómo hacerlo todavía muy bien. Y en cuanto al perfil que puede tener nuestra población con respecto a las prácticas parentales de alimentación, pues resulta interesante, por ejemplo aquí, que el peso percibido del niño está prácticamente en la media, ¿no? O sea, las mamás los están percibiendo con un peso saludable cuando son niños con sobrepeso y obesidad. Las monitorean más o menos, pero aunque perciben mucha responsabilidad con respecto a la alimentación de sus hijos y tienen mucha preocupación por el peso de sus hijos, también por acá podemos ver que hay presión para que el niño coma, ¿no? O sea, aunque tienen sobrepeso, también son mamás de las que dicen, no te levantas hasta que no terminas todo lo que esté
en tu plato. Y me voy a apurar un poquito porque no sé cuánto tiempo tenemos. Entonces, hicimos por ahí algunas correlaciones para ver qué era lo que se estaba asociando entre estas variables que estábamos estudiando. Entonces, con relación a su índice de masa corporal y las etapas de cambio, veíamos o encontramos una asociación positiva entre este índice de masa corporal y la etapa de contemplación. A mayor peso, mayor idea de que algo está mal y que algo tendría que hacer. También a mayor peso, pues ya están considerando empezarse a preparar, ¿no? Sé que tengo que hacer algo al respecto, pero todavía no tengo idea clara de qué es lo que debo hacer. He hecho algunos intentos, pero no lo he logrado del todo. En cuanto a las correlaciones entre el índice de masa corporal y las prácticas parentales de alimentación, vemos una correlación con la restricción. A mayor peso, pues más restrinjo al hijo. Sin embargo, pues se ha visto en la literatura que no es una de las prácticas más adecuadas, que de hecho el estar restringiendo a los niños, pues lo que hace es que en realidad cuando tengan acceso a esos alimentos restringidos, pues los consuman incluso con mayor ímpetu que si los tuvieran más o menos ahí a la mano, ¿no? Y también con el peso percibido del niño. A mayor peso que perciben las mamás, más índice de masa corporal tienen. O sea, aunque, como vemos, la media está en la media teórica, de todos modos, sí tendríamos que analizar qué tanto es una parte de negación en cuanto al índice de masa corporal de sus niños, o realmente hasta que están muy pasados de peso perciben que hay un problema de sobrepeso en ellos. Y como les decía, pues esto ya lo habíamos comentado. En la escala, el 1 significa muy bajo de peso y el 5 con mucho sobrepeso, y las mamás están reportando, perdón, no era esta, sino la columna roja, que es el peso percibido del niño. Bueno, ellas también se perciben con un peso saludable, a ellas no las medimos, pero a sus hijos los perciben con un peso normal, ¿no? En la media. No están con mucho sobrepeso ni bajos de peso. Entonces es un problema importante para la salud. Entre las etapas de cambio y las prácticas parentales, vimos que la etapa de precontemplación, o sea, como que apenas como que tengo la idea de que algo tengo que hacer por esta problemática, pero aún no lo hago, lo que se está asociando es el peso percibido del niño de manera inversa, lo cual está como un poco extraño. Y por otro lado, la responsabilidad percibida. A mayor responsabilidad, si yo considero que tengo que estar, yo soy la responsable de que mi hijo tenga cierto peso o de la alimentación de mi hijo, estoy más tendiente a pensar que necesito hacer algo al respecto. Y el peso percibido del niño, sí ya nos lleva, si lo percibo con más peso, a estar empezando ya a prepararme para la acción. Y por otro lado, pues la presión para comer está, como ya les mencionaba, correlacionando con la restricción, con las dos componentes de restricción que tenemos, tanto la restricción en general de los alimentos como la restricción como un método de disciplina. Y lo que estábamos viendo es que, aunque todos estos niños tienen sobrepeso y obesidad, ya problemas, los que están empezando a hacer cosas son los que tienen un peso mayor, los que ya están catalogados con obesidad. Ya están comenzando a pensar las mamás que algo tienen que hacer, incluso algunas de ellas están empezando a hacer cosas. Solo en estos dos factores, contemplación y acción, hubo diferencias estadísticamente significativas. Y pues vemos que en los demás factores, pues ahí van. Ahora recordemos que las etapas de cambio no son lineales, o sea, podemos empezar en la precontemplación, ir avanzando en cada una de las etapas y volver a la etapa anterior. Esto nos pasa cuando tenemos cuestiones como la alimentación. Podemos hacer algunas cosas, empezamos una dieta, hacemos ejercicio, pero luego resulta que está lloviendo y ya no salimos a correr, entonces nos regresamos a la etapa de volver a pensar que tengo que hacer ejercicio, pero lo dejé de hacer. Entonces no es algo lineal, pero este instrumento y estos datos nos pueden dar indicios de cuando hagamos intervenciones
qué características tienen estas participantes o estas familias que nos están llegando para hacer intervenciones distintas. Si la mamá todavía no tiene idea de que el niño tiene problemas, será una intervención muy distinta a la que tendríamos que hacer que alguien que ya está en contemplación, que ya empezó a buscar recursos, ya empezó a hacer cosas, pero todavía no tiene bien dominado el tema o no sabe cómo hacer. Serían intervenciones diferentes para que pudiéramos tener una mayor tasa de éxito con este tipo de problemáticas. Y muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Gabriela. Ciertamente, yo me quedo con muchas ideas dando vueltas y seguro espero haya tiempo de discutirlas. Me quedo pensando, por ejemplo, en cómo el trabajo pasado nos hablaba de estas presiones a la delgadez y cómo ahora aquí en estos padres encontramos lo contrario, ¿no? Si no hay presiones, si bien a tener un sobrepeso, por lo menos hay una percepción muy diferente de lo que es el sobrepeso, ¿no? Entonces me queda ahí dando vueltas. Ciertamente creo que es algo interesante lo que estás poniendo sobre la mesa. Quisiera de nuevo darle la voz al doctor Rolando. Así ya lo vemos. Y ahora sí ya lo... Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Disculpen todos estos pasos. Vamos a hacer aquí una doble transformación, ya que por la computadora, pero realmente estoy viendo qué está sucediendo en el celular. Bueno, una de las preocupaciones que tenemos en un equipo de trabajo que se llama el conductoma de la obesidad es identificar cuáles son esas causas que están atrás de varios patrones conductuales. Entonces, en primera instancia, si me ponen la que sigue, por favor, Caro, Pau, es una serie de conductas que tienen que ver con, básicamente, la posibilidad de ingerir los alimentos, la posibilidad de realizar ciertas actividades que reduzcan la cantidad de calorías en el cuerpo y pues algunas cuestiones que ya están ahí previstas dentro de las personas. Entonces, si me ponen la que sigue, por favor. La forma en que hemos identificado de manera más puntual la situación del peso es a través de este índice que ya probablemente todos ustedes conocen, que es el índice de masa corporal. Cada uno de ustedes puede obtener su propio índice, simplemente tome su peso y lo divide entre su altura al cuadrado. Y si ustedes obtienen un valor que va entre 18 y 25, más o menos, tienen un valor promedio, abajo de 18.5 tendrían bajo peso, de 26 a 30 sería sobrepeso y más de 30 sería obesidad. Entonces, una de las situaciones que tenemos en México, muy particulares, es precisamente el nivel de obesidad y sobrepeso en adultos, una problemática pues bastante constante. Entonces, si me pones la que sigue, por favor, Pau. Y después de esto, pues desaparecerá cómo está la situación en México. 7 de cada 10 adultos mexicanos tienen sobrepeso. Y pues eso pues obviamente pues, nos lleva a cuestionar la posibilidad de resolver toda una serie de problemáticas que tenemos en la población. A continuación tenemos la situación que hay en términos de cómo se percibe esta posibilidad de tener o no tener sobrepeso. Entonces está la información sobre el mundo físico real. Entonces lo que ustedes pueden ver ahora en esta lámina es dos personajes que están observando un mismo mundo físico y uno piensa que en realidad hay 4 lingotes, mientras uno piensa que hay 3, dependiendo de la perspectiva que está tomando. Entonces, pues eso nos lleva a una cuestión muy, muy específica, muy particular, que tiene que ver con la necesidad que hay en los organismos, en las especies, de tener certeza. Y a través de la evolución, básicamente lo que ha sucedido es que cada vez que los organismos realizan una conducta que es apropiada, tienen la posibilidad de sobrevivir. Y entonces, estas contingencias a lo largo de la historia y de la evolución, lo que van haciendo es vínculos
que producen lo que ahora conocemos desde la teoría de condicionamiento clásico como respuestas incondicionadas y estímulos incondicionados. Es decir, a través de la historia y la evolución, los organismos van aprendiendo qué es adecuado, los que lo aprenden, los que hicieron una conducta adecuada sobreviven, los que no, pues desaparecen. Y entonces, pues la supervivencia va a depender de una transmisión genética de patrones de comportamiento que son exitosos y de contingencias, que es básicamente la certeza para la mayor parte de las especies. Ahora, en el caso específico de los seres humanos, tenemos una situación un poco más compleja, porque también necesitamos de certeza, pero la posibilidad de sobrevivir de los seres humanos depende de su plasticidad. No somos muy fuertes, muy rápidos, no vemos particularmente bien ni oímos muy bien, y entonces pues requerimos de poder ir modificando nuestros comportamientos para poder estar más en tono con la realidad que estamos viviendo. Y eso lo que ha creado a través de la evolución es un cerebro que tiene circuitos neuronales que ofrecen la posibilidad de crear hábitos, normas y creencias derivadas de comportamientos in situ que tienen efectos positivos para el organismo. En el caso de los seres humanos, entonces, la genética ofrece la posibilidad de aprender, es decir, la capacidad de crear esquemas cognitivos que van a permitir al organismo generalizar de una experiencia a otras situaciones. Entonces, ahora ya no solamente tenemos el estímulo condicionado y la respuesta condicionada, sino ahora a través de asociaciones y un proceso más complejo que en otras especies, pues la posibilidad de crear respuestas a estímulos incondicionados de una forma ya mucho más compleja. Cuando no hay información derivada de la experiencia de la genética, el organismo pues, se siente en riesgo. O sea, no sé qué hacer en esta situación, a través de la evolución los humanos supimos cómo responder a ello, y entonces pues esa falta de seguridad y de certeza pues inmediatamente produce ansiedad. Y entonces pues una de las cosas que parece fundamental para entender los procesos cognitivos que tenemos es precisamente pues ver cuáles son las fuentes de esta información. Entonces hay fuentes genéticas y fuentes de experiencia. Y hay procesos muy complejos de atención. Si nosotros no ponemos atención a la información, pues no aprendemos nada. Y de entendimiento, o sea, yo les puedo poner un problema algebraico y la mayor parte de nuestra audiencia podrá resolverlo, pero si de repente hacemos un poco de cálculo diferencial y les doy unas derivadas, pues van a decir, ¿y eso qué quiere decir? Pues entonces no aprendimos nada de eso. Y eso lleva a dos diferentes maneras de interpretar o de ver el mundo. Uno muy automático, que Kahneman, Petty y Cacioppo lo ponen en el campo de la intuición, y uno que tiene más que ver con un proceso de reflexión sobre la información, que sería más bien un proceso lógico. Y la otra cosa importante va a ser la accesibilidad. Aquella información que está accesible en nuestro cerebro es la que dicta cómo es que entendemos nosotros el mundo. Entonces, las normas y las creencias son precisamente aquellas cuestiones que han estado tanto tiempo dentro de nuestro cerebro que parecen ser los indicadores de cómo lo debemos entender. Y estos se llaman esquemas cognitivos. Estos esquemas cognitivos, pues básicamente se refieren a que una vez que se logra el cierre o toma de información, la secuencia de prueba de hipótesis se detiene y el individuo se vuelve resistente a la nueva información. Es decir, si yo les doy información novedosa que va en contra de su posición, de sus creencias o sus normas, ustedes van a decir, no, eso no me interesa, o no le van a poner atención. Es decir, las respuestas condicionadas que no pasan a través de la corteza frontal y permanecen en el nivel de la amígdala, pues van a ser esas conductas repetitivas que normalmente van a estar vinculadas a las dos formas de conducta que nos interesan. Cuando la gente va a hacer ejercicio y cuando la gente va a ingerir alimento. Entonces tenemos toda una serie de teorías en la psicología social que nos muestran esto. Por ejemplo, la teoría de autoverificación de Swann indica que la gente busca básicamente ratificar sus hipótesis de cómo funciona el mundo. Bauer, en su teoría de la autorreferencia, nos dice que nos usamos a nosotros mismos y nuestras ideas como el referente para poder juzgar la información que recibimos del medio ambiente. Y pues Festinger, Hoffman y Weiss nos hablan de la disonancia cognitiva y la cantidad de ansiedad y estrés que nos da tener ideas nuevas de repente. Entonces, pues aquí viene la situación central dentro de nuestra pregunta. ¿Qué es lo que percibimos? O sea, en realidad
somos buenos y utilizamos el índice de masa corporal como la base para saber cuál es nuestro estado físico. Y entonces lo que encontramos en diferentes estudios es que entre personas que tienen sobrepeso, la mitad de ellos piensan que no es cierto. O sea, se ven en el espejo y dicen, no, pues no tanto, no es para tanto. Y el 89% de los que tienen obesidad dicen, no, pero a lo mejor tengo sobrepeso, pero obesidad no. Solamente un 9% de los obesos diagnosticados y un 6% de los obesos no diagnosticados se identificaron correctamente como obesos. Es decir, tenemos la información, está enfrente de nosotros, pero nosotros hacemos toda una serie de maromas cognitivas para pues, no poner realmente atención a esa información. Y eso lo que nos lleva es a preguntar, bueno, ¿y de dónde viene la información? Por ejemplo, sobre la alimentación. ¿Qué nos dice la cultura? Uno de los términos que aporta Díaz Guerrero es el de las premisas históricos o subculturales, que son afirmaciones simples o complejas que nos dan la base de cómo debe ser el comportamiento. Y hay en muchos campos, por ejemplo, Díaz Guerrero estudiaba las de la familia y hablaba de cómo los hijos indican en 90% de los casos que deben obedecer a los padres, pero pues, nos imaginamos que también debe haber una serie de normas y reglas, y creencias, mitos que han venido surgiendo a través del tiempo en nuestra cultura. Entonces, simplemente por curiosidad me puse a buscar algunas de estas afirmaciones para compartir con ustedes y pues vamos a ver que pues, tenemos un problema porque los refranes mexicanos sobre la comida, es decir, lo que aprendimos ayer, la norma, se convierte en una respuesta condicional del día de hoy. Eso es lo que nos lleva a que cuando de repente tenemos ansiedad, corremos al refrigerador y es una respuesta. La ansiedad produce una conducta específica que es a correr a obtener ese alimento. O cuando vamos pasando por un puesto de tacos que huele a un olor particular, pues ese estímulo nos hace llevarnos a una respuesta. Entonces encontramos que la cultura nos dice cosas como el postre siempre es la respuesta, sin importar cuál es la pregunta. A falta de amor, unos tacos al pastor. Barriga llena, corazón contento. A dolor de cabeza, el comer lo endereza, come y bebe, que la vida es breve. Mujer que guisa se casa a prisa, fiesta sin comida no es fiesta cumplida, más vale ir bien comido que bien vestido, para todo mal un tamal y para todo bien también. La vida es como una torta, tienes que llenarla con los mejores ingredientes, al beber y a tragar que el mundo se va a acabar, las penas con pan son menos, almuerza bien, come más, cena poco y vivirás. Más vale gordo que da risa que flaco que da lástima. Por la forma en que se agarra el taco se conoce al que es dragón. A quien le dan pan que llore, nomás de ver se hace agua a la boca. A comer y a misa, a la primera campanada. Donde no hay gordura, no hay hermosura. Al ver al que va a ser barrigón, aunque lo fajen de chiquito, quien hambre tiene en pan piensa, a darle que es mole de olla. Y gran pena debe ser tener hambre y ver comer. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la cultura? ¿Qué es lo que nos dicen las mamás? Cada vez que la mamá se pone cerca de nosotros y nos dice, te hice esto con mucho cariño y no te lo vas a acabar todo, pues eso es toda la información que nos van dando desde pequeños. Se nos indica que las personas que tienen un poco más de peso van a ser simpáticas, van a ser agradables, los que están delgados son de poco confiar. Y entonces, pues hay toda una tradición, un espacio, un ecosistema guiado a que nosotros tengamos una alta alimentación sin realmente pensar por qué está sucediendo esto. Entonces, ¿a quién podría afectar esto? Pues yo lo que les quisiera decir es que los datos que tenemos es que afecta a todo el mundo. Entonces, en este caso, hicimos una serie de redes semánticas naturales y escalamientos multidimensionales con un grupo de doctores y doctoras. Y entonces trabajamos con un grupo de 120 doctores, 60 hombres y 60 mujeres, y les dimos una serie de estímulos, por ejemplo, el estímulo de actividad física. Y estábamos jugando con los datos y aquí viene además la frecuencia con la que aparecen las palabras, que sería la asociación libre, y viene también lo que sería la red semántica. Pero más que fijarnos en eso, lo que yo quisiera que nos fijemos es en algunas de las diferencias que hay entre personas con mujeres, estas son doctoras con peso normal y doctoras con sobrepeso. Inmediatamente, una de las cosas que pueden ver es que para las doctoras con peso normal, el hacer ejercicio es una actividad que está vinculada a buen estado mental, a buen estado físico, es divertido, es ejercicio, es activación, es constante, salud, es ejercicio, equilibrio, actitud. Y las mujeres con sobrepeso empiezan por ahí, pero de repente es necesario, o sea, es algo que no quiero hacer, pero lo tengo que hacer, es doloroso, implica cuidados,
Es una situación más bien como de prevención, más que porque me guste hacerlo, implica dolor, cuidados, constancia. Y entonces empezamos a ver que a la hora de que estas personas que se dedican al campo de la salud son enfrentados con información sobre un campo, pues utilizan sus métodos de autorreferencia, lo ven desde su propia perspectiva. Y no es una perspectiva pues, que realmente vaya a solucionar muchos problemas. Hay diferencias si vemos los datos de los hombres, lo ven también de una manera un poco diferente. Y después de eso, pues tenemos nada más las redes ya, en particular por unos estímulos que nos parecen interesantes, que es, por ejemplo, la obesidad. Y lo que vemos es que las doctoras con sobrepeso nos indican que la obesidad incluye toda una serie de características como enfermedad, diabetes, gordura, grasa, muerte, hipertensión, sedentarismo, sobrepeso, peso, descuido. O sea que realmente este término, este concepto de la obesidad, pues no es una cosa muy agradable para estas doctoras. Y si vemos los datos de los doctores, pues también vemos que para ellos también es un problema. Está la enfermedad, el sobrepeso, la diabetes, el sedentarismo, el índice de masa corporal, la dieta, la mala alimentación, la muerte. O sea que la obesidad está vinculada a toda una serie de constructos de características negativas. Ahora, cuando cambiamos el término, ya no estamos hablando de la obesidad, sino de la ingesta de algo, y les preguntamos, bueno, y pues, ¿cómo percibes a la comida rica? Y las doctoras con sobrepeso dicen que la comida rica es saludable, que sí, pues son grasas, porciones, pero son tacos y fruta y antojos y pizza, alimento balanceado, enfermante, no sano, pero son hamburguesa, satisfacción dulce. O sea que la comida rica, pues es algo que realmente como que les llama la atención, es un buen criterio para comer o no comer. Los doctores con sobrepeso también nos dicen que es grasa, azúcar, antojitos, es nutritiva, es comida rica, me imagino que de ahí vienen los nutritivos, saludable, balanceada, es una combinación de alimentos, aunque también está el término de obesidad, no sano e enfermedad. Entonces lo que estamos viendo es que estos personajes y estas personas en general dedicadas al campo de la salud conciben la ingesta de comida que para ellos es rica como algo muy particular. Cuando les preguntamos incluso cuál es la comida sana, además de hablar de salud, vegetales, fruta, vida balanceada y agua, dicen que es comida rica. O sea que nos regresan otra vez a el ámbito anterior. Entonces, pues parece ser que conciben el mundo de dos maneras muy diferentes, incluso al hacer un escalamiento multidimensional, aplicándoles, poniéndoles a estas personas de peso normal y de sobrepeso, aquí está tanto los hombres como las mujeres, lo que encontramos es que perciben las cosas de una manera distinta. La gente que tiene peso normal, pueden ustedes ver en la parte superior, perciben que el azúcar y el colesterol son dos cosas que van juntas. El ejercicio va con la comida sana y en otro ámbito está la obesidad, la comida rica y la diabetes. Entonces, la gente que tiene peso normal como que tiene clasificado las diferentes partes en diferentes áreas. Entonces, pues no puedo mezclar azúcar y colesterol con comida sana y ejercicio. Y otra cosa es la obesidad que está vinculada con comida rica y diabetes. Mientras que los que tienen sobrepeso mezclan todo. El colesterol está con el azúcar, con la comida sana, con la diabetes, con el ejercicio, con la comida rica y con la obesidad. O sea, ven un mundo integrado con todas estas cosas que probablemente se les hacen pues, pelotas dentro de la cabeza. Entonces, pues una de las preguntas centrales en todo esto es, pues, ¿con qué tanta exactitud estamos viendo los datos? Ya los doctores, cuando los entrevistamos y las doctoras, pues saben qué es el índice de masa corporal, saben su peso, su estatura y su rango de peso. Entonces trabajamos con estudiantes de medicina, en este caso solamente mujeres, y pues lo que queríamos ver es qué tipo de procesamiento están usando para pues, ver la información en su mundo. Puede haber un procesamiento rápido de la información, en el cual pues, las estructuras cognitivas facilitan procesamiento de información de manera rápida, es decir, entra el estímulo y sale la respuesta inmediatamente, no hay ninguna reflexión, y se puede también dar un diferente grado de importancia a la apariencia dependiendo de cómo es que se está observando. Entonces, lo que queríamos ver era ver si las personas se les podía modificar cómo percibían el mundo
dependiendo de si estaban utilizando un método más lógico o un método más intuitivo. Y para eso nos basamos en la teoría de la autoconciencia objetiva de Wickland y Duval. Y esta indica que hay dos formas. Una es que es objetiva, cuando la atención se dirige hacia adentro y la conciencia del individuo se enfoca en sí mismo. Es decir, hago un análisis muy profundo de mi propia conducta y de mi propio ser. Versus una subjetiva, cuando la atención se aleja del yo y la persona y se percibe estímulos externos y se procesa la información de manera automática. Vamos de un lado para otro, pero realmente no ponemos mucha atención a nosotros. Entonces, una de las maneras en que encontraron Duval y Wick que se podía manipular esta orientación objetiva o subjetiva de procesamiento de la información es poniendo a la gente enfrente de estímulos que les hagan conscientes de su propio ser. Entonces lo que hicimos es preguntarle primero a la gente si conocía bien su talla y después utilizamos una báscula y un espejo para hacerlos conscientes o no de su realidad. Entonces, tenemos una muestra de 60 estudiantes, mujeres de la Facultad de Medicina, que fueron asignadas aleatoriamente a uno de 4 grupos. Los grupos fueron un grupo control, no recibieron nada, simplemente se les preguntó cómo se percibían su cuerpo y qué actitudes tenían hacia su cuerpo. Teníamos un grupo de báscula en donde simplemente subíamos a estas estudiantes de medicina a una báscula para que vieran su peso. Teníamos una situación en la que simplemente se les ponía frente a un espejo y uno en donde se les ponía arriba de una báscula, vieran su peso y además se les ponía frente de un espejo. Lo que les preguntamos es, en primera instancia, si sabían más o menos cuál era su peso, cuánto pesas, cuánto mides y si se consideraban de peso bajo, de peso normal, de sobrepeso o obesos. En primera instancia, de los 280 estudiantes mujeres que participaron en el total de investigación, lo que encontramos es que la mayor parte tiene un índice de masa corporal normal, un 69%, un pequeño grupo tenía bajo peso y había un grupo de más o menos el 25% que tenían sobrepeso o obesidad. Lo interesante es que el 90% sabía exactamente cuánto pesa y mide. La parte objetiva la conocían perfectamente, pero al preguntar si tenían obesidad, sobrepeso o peso normal, 27% indicaron una categoría de peso diferente a su índice de masa corporal, es decir, una cuarta parte conoce su masa corporal, pero se equivocan a la hora de tratar de identificar cuál es el grupo al que pertenecerían. Entonces, lo que tenemos son 14 que tenían sobrepeso, y de estas 14, 72% de ellas se veían con peso normal. Las de peso bajo, el 100% de las que tenían peso bajo se percibían con mayor peso, y esto puede explicar algunos fenómenos como anorexia y bulimia. De las que tenían peso normal, el 26% se veían que estaban más delgadas de lo que realmente estaban, y el 74% se percibían a sí mismas como con mayor peso de lo que realmente estaban. Entonces, pues podemos ver que hay una problemática entre la información objetiva y lo que están percibiendo. En términos de cuáles eran las actitudes que tenían a sí mismos y a sus cuerpos, lo que encontramos es que cuando simplemente les decimos cómo se sienten, no hay ningún impacto del grupo control. Cuando ponemos a la gente frente a un espejo, sube su autoestima. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué si se están viendo y no están tan contentos con su cuerpo? Lo que pasa es que encontramos que la gente, cuando los poníamos frente a un espejo, se veían a los ojos y parece que los ojos sí les gustaban. Y después tenemos al grupo en el cual se le presentó el espejo y la báscula. Y lo que encontramos aquí es que la autoestima y las actitudes hacia su cuerpo es más alta en el grupo cuando tiene peso normal, cuando está enfrente de la báscula y el espejo, pero cuando tienen un índice de masa corporal por encima de 25, es decir, sobrepeso, se perciben a sí mismas como de una manera más negativa. Entonces, ¿qué nos puede decir esto sobre qué es lo que está sucediendo a la hora de que procesamos la información y el impacto que esto puede tener sobre el peso? En primera instancia, si nuestra forma de actuar es muy automática, simplemente
vamos botando de un estímulo a otro y no planeando ni analizando qué está sucediendo, pues la información del estímulo llega directamente al hipotálamo y produce una respuesta automática inmediata. Es decir, veo comida y como. Entonces, una de las problemáticas que podríamos tener es el medio ambiente. ¿Qué hacemos para que las personas que van por la calle, por ejemplo, uno de los datos que hemos encontrado del conductoma es datos de Chris Stevens, es que entre las personas que laboran en la UNAM, los que son trabajadores tienen consistentemente mayor sobrepeso que los que son académicos. Y una de las preguntas es, bueno, ¿y a dónde va a comer el académico y a dónde va a comer el trabajador? Pues el trabajador tiene que pasar por toda una zona en donde hay una gran cantidad de puestos de comida. El académico se puede quedar en su oficina. Y entonces, pues no están vinculados a los mismos estímulos, y si la respuesta es automática, pues simplemente yo veo comida y pues tengo ingesta. Y eso es lo que desde pequeño me dijeron que era más rico. Cuando uno es intuitivo, la regla de respuesta se produce a lo largo de la evolución, lo que fue bueno para ingerir a nuestros ancestros, y al convertirse en una respuesta condicionada, refleja algún aprendizaje previo, pero ya se hace de manera rígida, ya no hay posibilidades de nuevas respuestas. ¿Cómo es el procesamiento razonado? Pues la información del estímulo es enviada a la corteza cerebral para su procesamiento y producir una respuesta informada. Es decir, tengo hambre, bueno, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Qué sería la mejor manera de alimentarme? ¿Qué es lo más balanceado? ¿Qué es lo más saludable? Etcétera. Aquí una de las cosas interesantes que también se están investigando dentro de la unidad es el trabajo de Peter Gollwitzer, porque lo que él está proponiendo en su teoría de sí, entonces, es hacer que la gente deje de pensar de manera razonada, sino que lo haga de manera intuitiva, que la información sea un estímulo que va al hipotálamo y regrese directamente a la respuesta, pero condicionar a la gente para que dé la respuesta correcta. Si no se hace esto, pues entonces habría que tener programas mucho más elaborados en donde la gente tiene que pasar a través de la información para que la pueda reflexionar, la pueda procesar y con ello pues llegar a un resultado particular. ¿Qué es lo que sucede a mediano y largo plazo? Que una vez que el proceso de ir a la corteza cerebral se ha llevado a cabo en varias ocasiones, este se convierte en automático ante un estímulo. Y entonces lo que habría que hacer es tener talleres en donde la gente pueda entrenarse primero a reflexionar sobre toda la información. Una vez que es personas que están muy bien informadas sobre todo, que tienen ya los hábitos que son concordantes con esa información, pues entonces ya se pueden convertir en automáticos, pero no antes. Entonces esto nos dice que pues, es muy problemático si nosotros simplemente les damos información y esperamos que con esa información haya un resultado. Normalmente las evaluaciones de programas que utilizan panfletos o que utilizan pequeños spots son pues, muy, muy pobres. Y una de las cuestiones es porque precisamente es información que la gente no está procesando de una manera más profunda. Y pues esperamos que toda esta información los haya hecho reflexionar, pensar más en profundidad de aquellas cosas que estamos poniendo como estímulos dentro de nuestras investigaciones y que probablemente eso nos den algunas respuestas de hacia dónde debemos de movernos en el futuro. Muchas gracias por esta exposición que además redondea los temas de cultura que se fueron tratando en las ponencias pasadas, ¿no? Y que bueno, ahora se trata más profundidad del tema de cultura y también sobre cuál es este papel cognitivo e incluso la interacción que tiene la cognición con la cultura. Entonces, pues espero que nos dé tiempo al final de poder ampliar y discutir más sobre los trabajos tan interesantes que hemos escuchado. Quisiera finalmente darle voz a presenta Marta Lisbeth Pacheco sobre el impacto del peso en la calidad de vida, validación psicométrica de un cuestionario breve. Marta es estudiante de psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, está interesada en el estudio de la sexualidad y las no monogamias desde una perspectiva psicosocial y actualmente se desempeña como ayudante de investigadora en la Unidad de Investigaciones Psicosociales de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde colabora en el desarrollo de proyectos de investigación. Pues nos da mucho gusto escucharte, Marta. Adelante. Hola, ¿qué tal? También es un gusto estar aquí con ustedes.
Y voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, como bien mencionó la doctora Paola, yo voy a presentar el siguiente trabajo que se titula Impacto del peso en la calidad de vida, validación psicométrica de un cuestionario breve. Para empezar, me gustaría empezar hablando acerca de la obesidad y el sobrepeso, que como hemos venido mencionando y como los ponentes han venido mencionando a lo largo de todo este simposio, representan un reto muy importante para la salud pública en México, debido a su rapidez de incremento y debido a su magnitud, ya que afectan al 75% de adultos mexicanos mayores de 20 años y además tienen efectos negativos sobre la salud y disminuyen la calidad de vida de las personas. Es por ello que cobran importancia el uso de métodos objetivos que se basan en la observación y la intervención médica para evaluar el estado de salud de las personas, pero también cobran relevancia el uso de mediciones subjetivas que se van a encargar de valorar cómo las personas perciben que está siendo afectada su propia salud. De esta forma, dentro de estas mediciones subjetivas, se encuentra la calidad de vida relacionada con la salud, la cual se refiere a una evaluación subjetiva, es decir, se refiere a cómo las personas están evaluando que su propia salud está impactando su calidad de vida. Es por ello que esta variable es un constructo multidimensional que va a evaluar diferentes factores, dimensiones, que entre ellas pueden estar el funcionamiento social, físico y cognitivo, la movilidad, el cuidado personal y el bienestar emocional. En la literatura existen dos aproximaciones para medir esta variable, que es a través de instrumentos generales o de instrumentos específicos. Dentro de estos instrumentos específicos, algunos se pueden enfocar en alguna enfermedad o en algún grupo específico de población o en alguna de estas dimensiones. Es por ello que dentro de estos instrumentos específicos se encuentra el cuestionario del impacto del peso en la calidad de vida, que en inglés es Impact of Quality of Life, y aquí están sus siglas. Este cuestionario es la primera medida que aborda los efectos que tiene el peso sobre la calidad de vida de las personas que lo contestan, como su nombre lo dice, y fue validado originalmente en poblaciones norteamericanas y está integrado por 74 ítems que se distribuyen en estas 8 dimensiones. La primera de ellas es salud, con 14 ítems, después la social e interpersonal con 11 ítems, después trabajo con 7 ítems, actividad física con 10, autoestima con 10, vida sexual con 6, actividades cotidianas con 7 y alimentación con 9 ítems. En este cuestionario, mayores puntajes nos van a indicar una peor calidad de vida que se va a deber específicamente al impacto que tiene el peso en todas las áreas, en todas estas áreas. Y además, trabajos anteriores nos han mostrado una correlación negativa entre la calificación total de este cuestionario y el peso. Ahora bien, debido a su amplia longitud, los autores de este cuestionario decidieron hacer una versión breve y de esta forma este cuestionario breve quedó constituido por 31 ítems que se responden en una escala Likert de 5 puntos que va de nunca cierto a siempre cierto, y al igual que en la versión larga, mayores puntajes también nos van a indicar una peor calidad de vida que se refiere específicamente al impacto que va a tener el peso. La confiabilidad de esta escala, obtenida a través del alfa de Cronbach, fue de 0.90 y sus 31 ítems se van a distribuir en estos 5 factores, siendo el primero de ellos el de función física, con un alfa de 0.94 y con 11 ítems. Posteriormente, autoestima, con un alfa de 0.93 y 7 ítems. Vida sexual, con un alfa de 0.91 y 4 ítems. Preocupación en público, con un alfa de 0.90 y 5 ítems. Y trabajo, con un alfa de 0.90 y 4 ítems. De esta forma, en México solo ha sido validada la versión larga de este cuestionario, y mientras que en Latinoamérica la versión breve solo ha sido validada en Colombia. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue
analizar la confiabilidad y estructura de la versión corta del cuestionario breve del impacto del peso sobre la calidad de vida en población mexicana. Para cumplir con este objetivo, trabajamos con una muestra no probabilística de 309 estudiantes y trabajadores de una universidad de la zona metropolitana de México. Y en la siguiente tabla podemos observar las características sociodemográficas de los participantes. Dentro de ellas podemos ver que el 68% de la muestra está integrado por mujeres, y respecto a la edad hubo un rango de 19 a 79 años, con una media de 41 y una desviación estándar de 14. Sobre la escolaridad, observamos que el 72% de los participantes tenían estudios de grado universitario o mayores, es decir, que tenían estudios de licenciatura o posgrado. Y sobre el índice de masa corporal, observamos un rango que iba de 18.5 a 41.1 kilogramos sobre metros cuadrados, con una media de 26.1 y una desviación estándar de 4.1. El 44% de los participantes tenía un IMC normal, el 38% un IMC de sobrepeso y el 18% un IMC de obesidad. Ahora bien, el procedimiento que llevamos a cabo para poder cumplir con nuestro objetivo de investigación fue que primero se programó una cita para cada uno de los participantes, donde firmaron un consentimiento informado y se realizaron las mediciones de altura con un estadiómetro y de peso con una báscula. Posteriormente, siguiendo los criterios de la OMS, se calculó el índice de masa corporal, y aquellos participantes que presentaban bajo peso, es decir, un IMC menor a 18.5, fueron excluidos de la muestra. Finalmente, a través de un formulario electrónico, los participantes contestaron una serie de instrumentos. Dentro de estos instrumentos estaba el cuestionario breve del impacto del peso con 31 ítems, del que ya les hablé anteriormente, el DAS-21, que a través de 21 ítems evalúa sintomatología sobre depresión, ansiedad y estrés, el Three-Factor Eating Questionary, que con 18 ítems distribuidos en 13 escalas, evalúa ingestión controlada, ingestión emocional y restricción cognitiva. Y por último, con un ítem se les preguntó acerca de actividad física. Este ítem decía lo siguiente: practico actividad física de forma regular desde hace años. Ahora, respecto a los resultados, se realizó un análisis factorial confirmatorio, el cual corroboró una solución factorial de 5 factores. Aquí podemos observarlos. El primero de ellos fue función física, el segundo autoestima, el tercero vida sexual, el cuarto preocupación en público y el último fue trabajo. Y en la siguiente tabla podemos observar los índices de ajuste para esta solución factorial, la cual de acuerdo con Benchmark tiene índices de ajuste aceptables. Ahora, en lo que respecta a las evidencias sobre validez interna y externa, observamos que los rangos de correlaciones entre las subescalas fueron de 0.37 hasta 0.60, y en la siguiente tabla están reportados los valores tanto de alfa como de omega para cada una de las subescalas. La confiabilidad obtenida a través del alfa para cada uno de los factores fue mayor o igual a 0.82, y por omega fue mayor o igual a 0.76, y el total de toda la escala, el total tuvo un alfa de 0.94 y un omega de 0.95. Ahora, en lo que obtuvimos acerca de las evidencias de validez convergente, realizamos correlaciones de Pearson entre el puntaje total de la escala, así como cada uno de los factores, con el IMC, el DAS y el Three-Factor Eating Questionary. Y para las evidencias de validez divergente, hicimos igual correlaciones de Pearson entre el puntaje total de la escala y cada uno de los factores de ella, con actividad física. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, primero en la tabla podemos ver que a excepción de estas dos correlaciones, todas las demás fueron significativas, y que en lo que respecta al IMC, y de acuerdo con nuestras hipótesis de investigación y con lo que se ha reportado previamente en la literatura, a mayor IMC, mayor impacto del peso en la calidad de vida,
siendo las áreas de función física y de preocupación en público las que se encuentran más afectadas. Asimismo, las personas que reportaban mayor sintomatología depresiva, de ansiedad y mayor estrés también presentaban un mayor impacto del peso en su calidad de vida, y observamos que es el área de la autoestima la que se encuentra más afectada, donde los valores de las correlaciones son mayores. Al igual que en el Chief Factor Eating Questionnaire, encontramos este mismo patrón. Las personas que presentaron mayores puntajes de ingesta incontrolada y de ingesta emocional también presentan mayores puntajes del impacto que tiene peso en su calidad de vida, y otra vez el área de la autoestima es el área más afectada. Y por último, para la actividad física observamos correlaciones negativas, donde las personas que reportan menores niveles de actividad física también son las que reportan que su peso impacta mayormente en su calidad de vida y en específico también en su autoestima. Ahora, para conocer las diferencias que podía haber por índice de masa corporal entre cada uno de los factores de este cuestionario, realizamos ANOVAs, y en la siguiente gráfica pueden observar los resultados y los puntajes que obtuvieron los participantes. Primero, en el eje de las X podemos observar el grupo de las personas con peso normal, después las personas con sobrepeso y luego las personas con obesidad. Y en el eje de las Y observamos el puntaje, las medias que obtuvieron los participantes. Quiero destacar que los puntajes iban del 1 al 5, sin embargo, aquí para que se apreciaran mejor y se pudieran visualizar mejor estas diferencias, la escala numérica va del 1 al 10.5, y las líneas amarillas, la línea amarilla representa los puntajes de autoestima, la línea naranja los de función física, la línea verde los de vida sexual, la línea guinda los de preocupación en público y la línea café los de trabajo. Lo primero que también podemos notar en esta gráfica, además de todo lo que les mencioné, es que conforme aumenta el IMC, también vemos cómo va aumentando el impacto, cómo va aumentando cómo los participantes reportan el impacto del peso en cada una de las áreas que evalúa el instrumento. Y de esta forma también vemos que en el autoestima es donde se reportan estos mayores puntajes. Al realizar los ANOVAs, observamos que todas las pruebas EPES resultaron significativas, y cuando se realizaron las pruebas post-hoc, a pesar de que hubieron bastantes comparaciones por pares que resultaron significativas, me gustaría destacar que el grupo de personas con obesidad puntuó más alto que el grupo de personas con peso normal, y estas diferencias fueron estadísticamente significativas en todas las dimensiones del instrumento, es decir, perciben un mayor impacto de peso en su autoestima, en su función física, en su vida sexual, respecto a la preocupación en público y respecto a su trabajo en comparación con las personas con un peso normal, a las que no les impacta tanto el peso. Ahora, en lo que respecta a las diferencias por sexo para los factores de la escala, también realizamos ANOVAs y observamos en el eje de las X al grupo de los hombres y al grupo de las mujeres, y en el eje de las Y los puntajes que se podían obtener en los diferentes factores, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo, pero en esta gráfica solo se muestran del 1 al 2 la escala. Las barras naranjas son para función física, las barras amarillas para autoestima, las barras verdes para vida sexual, las barras guindas para preocupación en público y las barras cafés para trabajo. Todas las pruebas resultaron significativas, y fueron las mujeres las que percibían un mayor impacto del peso en todas las dimensiones, es decir, en su función física, en su autoestima, en su vida sexual, respecto a la preocupación en público y en el trabajo, al compararlas con los hombres. Como conclusiones, me gustaría decir que este instrumento demostró ser válido y confiable para la población mexicana. Asimismo, también mostró sensibilidad ante las variaciones del índice de masa corporal. Observamos estas diferencias
significativas tanto por sexo como por índice de masa corporal y sin embargo, aunque observamos que sí, que las personas con sobrepeso y con obesidad perciben cómo les impacta su peso en comparación, perciben mayormente cómo les impacta su peso en comparación con las personas con un IMC normal, estos valores siguen estando por debajo de la media teórica, incluso para las personas con obesidad, lo que posiblemente nos está hablando de la normalización de la percepción del impacto del peso que tiene en su vida diaria, muy en concordancia con lo que nos habló el doctor Rolando acerca de cómo las personas con sobrepeso y obesidad subestiman su IMC, realizan una clasificación incorrecta en comparación con lo que realmente mide, y esto posiblemente se debe a la socialización que hay en la cultura mexicana acerca de creencias erróneas sobre la salud y la nutrición, donde se cree que los niños con sobrepeso y con obesidad tienen apariencia saludable, muy en línea con lo que nos comentaba la segunda ponente. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo un correo de contacto en caso de que deseen más información acerca de este trabajo. Muchas gracias, Marta. Ciertamente un buen trabajo para finalizar el simposio. Quisiera felicitar a los 4 ponentes y no, pues fantástico, me parece que se queda ahí una línea clara de hacia dónde vamos, que era mi pregunta y que creo que es el propósito de juntar simposios, que uno pueda poner ideas sobre la mesa, también discutir las ideas propias, refrescarlas y volver a hacer investigación siempre desde un lugar diferente, ¿no? De una manera más enriquecida. Entonces, pues ciertamente yo me llevo mucho de esta mesa, les agradezco mucho su participación y pues a desligar, a ir desmenuzando lo que nos lleva a comer tanto, ¿verdad? A los mexicanos, a disfrutarlo tanto. Esperemos que en unos años tengamos respuestas cada vez más sólidas. Pues un gusto y deseo que sigan disfrutando el Congreso el día de mañana, nuestro último día. Que estén muy bien todos.